Dios les bendiga, los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede estar aquí otra vez con ustedes predicando su palabra. Bueno, teníamos momentos un poco difíciles, pero en el nombre de Jesús estamos otra vez aquí. Para adelante como el elefante, para arriba como el gorila, y no retrocedas como león para que seas un campeón en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar en nuestro programa Alimentando nuestra alma de la oración. La oración es una herramienta muy importante para el cristiano. Muy, pero muy importante. Y vamos a escudriñar un poco de la palabra para mirar esto. Porque la oración es hablar con Dios. La oración es la forma de llegarle a ese Dios todopoderoso y de entablar una relación con Dios, una amistad con Dios. Es una comunicación desde la tierra hasta el trono de Dios. Es algo especial. La cercanía a Dios trae a nuestra vida algo muy especial. Nos resplandece, nos da poder, nos santifica. La oración es algo especial. Recordemos que cuando Moisés subió al monte por las tablas él hablaba con Dios, oraba y su rostro resplandecía, ¿verdad? Porque la cercanía a Dios trae a nuestra vida bendición. Satanás fue un ángel muy hermoso. Y en sus inicios, Satanás, su cercanía con Dios, lo hizo hacer muchas misiones para Dios. Y era un príncipe en el cielo, era un gran líder. Pero por la multitud de sus contrataciones se halló maldad en él. Él quiso ser como Dios y se atrevió a pensar algo que no podía hacer. Y Dios lo sacó y lo separó de él. Ahora ya no es lo mismo como es ahora o como era antes, porque la cercanía con Dios es la que da esa fortaleza. Entre más cerca tú estés de Dios, tu condición será mejor. Por eso dice la Biblia dice: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Fuera de mí nada podéis hacer. Entonces orar es llegar a tener esa buena relación con Dios. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 49: tú oirás en los cielos, en el lugar donde tú moras, su oración y súplica, y les hará justicia. O sea que esta oración es mejor que cualquier medio de comunicación, cualquier celular. Es la forma de acercarse a Dios uno, y de establecer una buena relación con Dios y desarrollar esta parte espiritual que tanto sirve para el ser humano, que tanto nos acerca a Dios y nos da la salvación de nuestra alma. La oración debe ser, la verdadera oración debe ser en espíritu y en verdad. Un corazón contrito y humillado. Dice en 2 de Reyes capítulo 20 versículo 5, dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. He aquí yo te sano. A Ezequías sanó Dios. Porque en el clamor, en la súplica, es la forma como lleguemos nosotros ante Dios. Orar. Dice: porque no sabéis pedir, dice la Biblia. No, ¿por qué no recibimos? Porque no sabéis pedir. Cuando uno llega a la presencia de Dios, tiene que ser humilde. Porque debemos saber que Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el Rey. Cuando llega el presidente de la República, aquí puede llegar al barrio, entonces tú te acercas a él con toda la decencia y con todo el respeto para hablar con él. Si eso podíamos hacer con un ser humano, ¿cómo será con Dios? A veces queremos orar y pedirle a Dios cosas de una manera irrespetuosa. Tenemos que llegar a decirle a Dios, a pedir su misericordia y no a darle órdenes a Dios. Como decirle a Dios: Dios, dame esto y dame este otro y dame este otro. No. A Dios hay que llegarle humildemente. La oración, la comunicación con Dios es especial. Pero tú tienes que llegar con un corazón contrito y humillado. Tú tienes que derramar tu alma ante Dios. Cuando vayas a orar, que sea un momento especial, donde no estés pensando en otras cosas, sino piensa en que estás hablando con el ser más poderoso del universo, y que es tu Padre celestial, porque Él es el Padre eterno. Él es el Padre de nuestras almas. Pero llegaríamos a Él diciéndole, como dice el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una forma de decirle a Dios, de alabarle y adorarle. Porque la oración y la alabanza son dos cosas diferentes. Porque la oración es decirle a Dios lo que Él es.
Entonces en la oración debe estar acompañado de adoración y de alabanza. Antes de pedir a Dios debes decirle cosas bonitas y tocarlo a Él con la oración y con la alabanza. Adorar es decirle a Dios lo que Él es. Señor, tú eres todopoderoso. Porque uno adora a Dios no por lo que Él haya hecho con uno, sino por lo que Él es, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso, es nuestro Salvador. Por lo que Él es, adoramos a Dios. Señor, tú eres todopoderoso, Señor, tú eres grande, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, Señor. Tú eres lo más grande que existe. Estoy adorando a Dios. Y alabamos a Dios cuando le decimos lo que Él, agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros. La oración es algo que Él se merece. No necesita que haga nada por nosotros para adorarlo, porque Él lo que Él es. Pero la alabanza es por lo que Él ha hecho. Señor, gracias porque puedo respirar. Señor, gracias porque me das vida. Gracias por la familia. Gracias por el techo que tú me has dado. Así se ora a Dios. El Padre Nuestro no era una repetición, dice la Biblia. No uséis falsas repeticiones como hacen los gentiles. No es repetir cosas o rezar, repetir y repetir algo. No, orar es hablar con Dios. Es decirle a Dios lo que está pasando en nuestra vida. Y vamos a pedirle y vamos a hacer. Pero primero hay que adorarlo y alabarlo. Adorarlo, recuerden, es decirle lo que Él es. Y alabarlo es darle gracias y decir lo que Él ha hecho por ti, que son muchas cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros, como darnos la salvación. Entonces la oración y la alabanza están incluidas en esta oración. Entonces ya después de que le doy gracias por lo que Él ha hecho por mí, lo adoro, lo alabo, le doy gracias, entonces llego a decirle a Él lo que necesito. Aunque Dios lo sabe, a Dios le gusta que le pidamos. Dice, el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. O sea, a Dios le gusta que le pidamos. Pero Él le gusta escucharnos. Él le gusta que nosotros le digamos lo que nos pasa, para Él resolvernos. Y debemos creer. Dios se alegra cuando nosotros oramos. Mira que dice en la Biblia, en la palabra de Dios, en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación para Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. Jehová está lejos, y aquí otra parte de la Biblia que dice, Jehová está lejos de los impíos, porque Él oye la oración del justo. Entonces a Dios le da alegría que tú hables con Él. Pero es que si nosotros los seres humanos nos alegramos a hablar con un amigo y cuando nos encontramos con Él, ahora el Dios Todopoderoso no se va a alegrar de que sus hijos lo tengamos en cuenta. Lo peor que puede hacer el ser humano en estos momentos es la indiferencia que tiene con Dios. Y el hombre está mal por habernos alejado de Dios desde el principio. Hoy es hora de nosotros hablar con Él y tener una amistad así como Abraham fue amigo de Dios. Dios fue amigo de Abraham. Dios es un ser hermoso, que cuando tú comienzas a hablar con Él, Él llena tu vida de alegría, de paz, de todo lo que hemos hablado de la paz verdadera, de la fe verdadera. Hoy hablamos de la oración verdadera aquí en Alimentando Nuestra Alma. Es Dios, es ese alimento que necesitamos. Él es el pan de vida. Entonces, orar, hablar con Él, le da alegría a Él y nos da esa alegría a nosotros y nos llena de vida, nos resplandece nuestro rostro, nos da juventud, porque es delicia a nuestro cuerpo, nos da fuerza como el búfalo. Dice, Dios no oye la oración cuando está molesto. Desobedecer a Dios, portarse mal, hace que Dios no te escuche la oración. Cuando estás haciendo cosas, cuando odias a tu hermano, cuando eres grosero con tus padres, Dios no te escucha la oración. Y no, Dios escucha. No, Dios no te escucha cuando está molesto contigo. Tienes que llegar a estar en paz con Él, hacer las cosas que a Dios le agrada. La Biblia dice, tú pues no ores por este pueblo, ni clames, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. También cuando estás molesto con tu hermano, debes pedirle perdón y después sí orar para que Dios te escuche la oración. Dios, cuando tú estás portándote mal,
no te va a escuchar. Entonces es necesario que nosotros entremos a pedirle perdón a Dios para llegar a su presencia. Hay oraciones que no pasan del techo. ¿Por qué? Porque son mecánicas. Como te dije, a Dios le gusta que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad es con lágrimas, con súplicas, con derramar tu corazón ante su presencia. Primero hay que como decirle cosas bonitas, como cuando tú quieres pedirle a tu padre algo y comienzas a decirle: papi, tú eres lindo, tú eres hermoso, papá, ¿por qué no me regalas un pancito eso que está ahí? Para Dios es nuestro Padre Celestial, pero para llegar a su presencia hay que llegar con ese corazón contrito y humillado. Dice la Biblia: un corazón contrito y humillado no rechazará a Dios, dice la palabra de Él. Ese es bíblico. La oración y el ayuno. Dice: esta combinación produce una buena comunión con Dios, dando autoridad y poder al cristiano. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno, decía Mateo 17:21. Porque cuando tú oras y ayunas, tú te olvidas de lo demás. El ayuno no es pasar hambre, aunque yo no coma de verdad, pero es que el ayuno es un corazón contrito y humillado. Es cuando yo me olvido de todo y me meto en Dios. Me meto en Dios y empiezo a hablar con Él y Él conmigo. Porque la oración va más allá de decir palabras y palabras y no escuchar nada. Cuando empiezas a desarrollar tú en la oración, empiezas a escuchar la voz de Dios. Dios comienza a hablar contigo, empiezas a sentir a ese Dios que está cerca de ti. A veces ahí dice: yo lloro, pero oran repeticiones y no sienten nada. Hay que pasar el otro nivel y coger y derramar, así como Marta, como cuando esa mujer derramó el aceite, la colonia, el perfume en los pies de Jesús, pero espiritualmente derramo mi alma ante Dios. Ayuno ese día, no pienso en comer ni esas cosas, y me meto en Dios y comienzo a hablar con Él. Puedo durar un día, 2 días o medio día, como tú puedas, pero entras en la presencia de Dios y esto te da autoridad y poder. Porque cuando tengas que enfrentar las fuerzas del enemigo, hay una enfermedad, un demonio, fuerzas malignas, tú tendrás la autoridad y el poder para reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tendrás un campo magnético cubriéndote y defendiente. Cuando alguien te vaya a asaltar, tú reprenderás en el nombre de Jesús y tendrás la autoridad del poder del Espíritu Santo que hay en tu vida. Porque estás ayunando, estás orando, estás alimentando tu alma, estás en una comunión con Dios, ¿verdad? Eso te da fortaleza, ¿verdad? El ayuno y la oración es importante. Y porque tú te vas a encontrar en un momento de dificultad y un espíritu mal, alguna cosa, entonces voy a ir a ayunar para eso. No, pero cuando tú tienes una relación y ayunas en el mes, ayunas 2 veces, 1 vez, así frecuentemente, ya tienes la autoridad y tienes esa comunión con Dios. Que cuando te encuentres con el enemigo, ahí estará el poder de Dios contigo, y esa relación con Dios te respaldará. La oración es efectiva, debe tener fe y creyendo que recibirás. Mateo 21:12. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Debes creer en que Dios te está escuchando. Porque el Padre Nuestro no era un rezo, sino era un esquema de cómo tenías que orar. La oración debe ser un hábito, una costumbre en nosotros. Debo acostumbrarme a tener esa oración. Es decir, voy a orar tal día, voy a sacar el tiempo. No le voy a dar limosnas a Dios de mi tiempo. Tengo que sacar un tiempo y determinarlo para Dios. Ofrendar de mi tiempo para Dios, para así tener esa relación hermosa con Dios, que dar un fruto que van a ver en ti. Cuando ores por un enfermo, Dios lo va a sanar. Cuando tú empiezas a ver que Dios empieza a abrirte puertas y a romper cadenas en tu vida, cuando oras verdaderamente a Dios. La oración dice, Efesios capítulo 6 versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, otra vez oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos, pidiendo por los demás para que Dios los ayude. Si ves, es un hábito, una costumbre de tener una amistad con Dios tan grande, y eso se va a reflejar en ese poder que Dios nos va a dar. El poder del cristiano está en la oración, dice una canción, pero en realidad el poder del cristiano está en Jesús. La oración es el medio para llegar a ese poder, esa amistad, esa comunicación con Dios. La oración garantiza una vida exitosa.
para el cristiano. Recordemos en la antigüedad Daniel, Elías y después para los gentiles en la gracia el apóstol Pablo, que decía que él oraba. Él decía orando en todo tiempo. Era el que dice esas palabras, orando en todo tiempo. Un hombre de oración. Que cuando le picó una serpiente y decía a la gente va a morir, él no murió, porque en él había oración, había poder del Espíritu Santo. Y le esperaban que muriera y él no murió. Ay, ese es un Dios. Y él dijo, no, yo soy consiervo de ustedes, yo no soy ningún Dios. Yo adoro a Dios, yo creo en Dios, en el Dios Todopoderoso que se llama Jesucristo. Esa amistad con Dios le daba el respaldo a él para predicar su palabra y tener la autoridad. A veces queremos hacer milagros y que Dios se manifieste y cuando predique se sienta la presencia de Dios. Pero si no oramos, si no tenemos esa relación con Dios, no se va a reflejar. Algunos vieron reprendiendo a Pablo y vieron un espíritu malo y dijeron, vamos a reprenderlo. Te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y el demonio, el hombre poseído de tantos demonios, los maltrató y los desvistió y les hizo daño, ¿verdad? Porque no tenían oración, no tenían una relación con Dios. No podía hacerlo. Si tú quieres ser una persona, un instrumento de Dios, y tú quieres que tu vida sea exitosa, tener una vida con Dios, una buena relación con Dios, es necesario que oremos. Es necesario que entremos a su presencia. Daniel, 3 veces oraba Daniel en el día. Y cuando lo echaron en la fosa de los leones, estas fieras salvajes no pudieron comérselo porque Dios tapó la boca de los leones. Porque había poder de la oración, porque era un hombre de oración. Elías, cuando oró para que descendieran los 400 profetas de Baal, querían destruirlo y clamaron a su Dios, pero no había un Dios que respondiera, porque el verdadero Dios se llama Jesucristo. Ese Jehová de la antigüedad, ese Yeshua Salvador, fue el que escuchó a Elías y hizo descender fuego del cielo para demostrar que este hombre era de oración. Y cuando la lluvia no llovía y no llovía, él clamó, lloró y llovió. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Entonces hay que orar, hay que tener una buena relación con Dios. Te invito a la verdadera oración, a tener esa relación con Dios. No ignores a Dios, no seas indiferente a Dios. Dios es un gran ser lleno de amor ágape, el amor más grande. Entonces llega a tener una relación de amistad con Dios para que tu vida cambie, para que Dios te limpie la vida y puedas conocer este evangelio tan grande, ese evangelio del nombre de Jesucristo para salvar tu alma. Bueno, yo los saludo a todos en el nombre de Jesucristo, los quiero mucho. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a ayudar, vamos a buscar su presencia y verás que habrá victoria en tu vida y Dios te va a respaldar con su poder. Dios le bendiga y los guarde.